Nivel 2. Descubriendo la madurez espiritual. Sesión 3. El hábito de la oración. Vamos a iniciar la tercera sesión del nivel 2, descubriendo la madurez espiritual. Esta sesión se llama el hábito de la oración. Ya vimos lo que significa cargar la cruz de Cristo en la introducción y los 4 hábitos que son necesarios para cargar la cruz, o lo que significa cargar la cruz de Cristo. En la sesión número 1 descubrimos cómo agarrar nuestra Biblia, cómo oír, leer, estudiar, memorizar, escribir y aplicar la Biblia. En la sesión 2 continuamos con lo de la memorización y la aplicación y empezamos a ver la importancia de orar. Entonces, hemos visto ya el primero y el segundo de los hábitos necesarios que tenemos que adquirir para ser discípulos de Cristo. Ahora vamos a enfocarnos en el hábito de la oración, profundizando un poco más en la oración para poder establecer un tiempo devocional diario donde podamos combinar la oración y la lectura de la Biblia, el estudio, el aprendizaje, la escritura, la memorización de la Biblia. Entonces, ya nos quedamos en la última sesión con un plan sencillo de 15 minutos diarios. Ese es el arranque nada más. Y pronto nos damos cuenta de que a medida que invertimos esos 15 minutos diarios, cada vez se nos va haciendo muy poco el tiempo hasta que de pronto necesitamos más. Es entonces cuando tenemos que conocer todas las herramientas, todos los recursos y todas las maneras que hay acerca de cómo podemos enriquecer nuestra vida de oración diaria. Y de eso es de lo que se trata esta lección. Comencemos. Vamos a empezar haciendo de la oración un hábito. Y lo primero que tenemos que ver aquí es cómo vencer los problemas de su tiempo devocional. Si a algo le tiene miedo Satanás, es que usted y yo establezcamos una disciplina de lectura, oración y de los otros 2 hábitos que vamos a ver en la siguiente sesión. Entonces, él nos va a atacar con todo, nos va a querer interrumpir con todo, porque si logramos crecer hacia la madurez y ser discípulos de Cristo, ahora el diablo es el que nos va a tener miedo, porque tendremos el poder en el nombre de Jesús para pisotearlo, para reprenderlo. Tendremos autoridad y poder sobre los demonios, sobre los problemas y sobre todas las situaciones de la vida. Entonces, el primer problema es el problema de la disciplina. El primer problema al tratar de establecer un tiempo diario con Dios lo enfrentaremos en el momento en que despertamos cada mañana para dedicar al menos 15 minutos para Dios antes de que iniciemos nuestras actividades diarias. Luego será media hora, luego 1 hora, luego 2 horas. Y eso es algo que sí se puede lograr si se persevera esforzándonos en la gracia que es en Cristo Jesús. Dios está más interesado que usted y yo en que establezcamos esto en nuestras vidas. Entonces, hay 4 sugerencias aquí. Acuéstese a tiempo. No se desvele, el cuerpo necesita 8 horas para dormir. Cuando tenemos menos de 20 años, ya de los 20 a los 30 con 7 horas. De los 30 a los 40, 6 horas y media, a 7. Y después de los 40 con 6 horas es más que suficiente. Acuéstese a tiempo. Levántese temprano. Ponga un despertador, ponga 2, levántese en cuanto suene. No diga 5 minutos más, porque esos 5 minutos más después se vuelven media hora o 1 hora. Tercera sugerencia, no deje que le roben su tiempo con Dios. Cuando uno decide hacer esto y uno decide dormirse temprano, el teléfono empieza a sonar, los mensajes empiezan a llegar. No conteste. Vaya, si es una emergencia, pues bueno, Dios le indicará. Pero siempre va a haber quienes lo quieran interrumpir. No es que los está usando el diablo, sino que todo se conjuga y todo hace un complot para que no hagamos lo que tenemos que hacer. Y la cuarta sugerencia, duérmase pensando espiritualmente.
Duérmase con una alabanza o con un audio de la Biblia. Duérmase orando, eso le va a ayudar a mantener su disciplina, a levantarse, a estar allí puntualmente cuando ha hecho esta cita con Dios, que es la más importante de todas las citas, la cita que tiene cada día al despertar con Dios. El segundo problema es el problema de las distracciones. Satanás tratará cualquier cosa para distraer su mente durante su tiempo devocional. Entonces, ya logró levantarse para apartar esos 15 minutos, esa media hora, esa hora, esas 2 horas. Ahora, ¿cómo evitar distraerse? 5 sugerencias. Primero, levántese inmediatamente. No se quede en la cama pensando, porque si no, se va a acordar que tiene un pendiente, que no ha hecho esto o el otro, y en vez de terminar orando, va a terminar barriendo, limpiando o haciendo otra cosa. Segundo, despierte completamente. Si es necesario, lávese la cara. Si es de los que no se despiertan sin un café o un vaso de agua, hágalo. Levántese, despiértese completamente. Tercero, lea y ore en voz alta, si puede, o en susurro, porque cuando lee y utiliza la boca, difícilmente le puede dar sueño, o se puede quedar dormido, porque cuando nada más utilizamos la vista, tendemos a cansarnos. Cuarta sugerencia, procure caminar mientras ora. ¿Cuál es la mejor posición para orar? Es muy bueno, es bíblico y es altamente recomendable orar de rodillas. Si usted logra estar hincado y orar fervientemente, hágalo. Sin embargo, la mayoría de las personas, y en mi experiencia personal también, que no tenemos esa disciplina, la práctica de orar de rodillas, o cuando alguien no tiene la disciplina de orar todos los días, generalmente cuando están de rodillas se duermen. Hay quienes hasta dicen que oran con ronquidos indecibles, ¿verdad? Si a usted le pasa esto cuando ora de rodillas, entonces camine, muévase, no deje que el sueño lo venza. Hay un testimonio real de un predicador que cada vez que se disponía a orar, se quedaba dormido, donde fuera que estuviera. Era algo raro, porque hasta fue con los médicos y le diagnosticaron la enfermedad de la narcolepsia, que produce que el paciente se quede dormido de súbito en cualquier lugar cuando hay algún detonante. Parecía que el detonante de este predicador era cuando él empezaba a orar. Sucedía entonces que cuando empezaba a orar, tantito decía Padre Celestial, automáticamente se quedaba dormido. Obviamente era un ataque del diablo directo y era una causa biológica, esa enfermedad. Entonces, lo que él hizo fue que en la tina del baño de su casa la llenó con agua helada. Se paró así entre los dos bordes de la tina y al empezar a orar, Padre Celestial, como era natural, porque eso era lo que detonaba que se durmiera, se durmió y cayó en el agua fría, lo que le dio un susto tremendo por el frío. Entonces, a partir de allí, muchas veces oró parado sobre la tina y del miedo de que se fuera a caer de nuevo, no se quedaba dormido hasta que logró vencer ese ataque del diablo y ser sanado de la narcolepsia. Tenemos que hacer todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance para vencer la resistencia natural de la carne, la resistencia natural del mundo, de la mente, del diablo, en contra de la oración. Por eso es que el Espíritu Santo le dice a Josué cuando lo envía a la guerra: esfuérzate y sé muy valiente, mira que te mando que te esfuerces. Ahora en Cristo, Dios nos dice, por medio del Espíritu Santo, lo que Pablo a Timoteo le dijo: hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Y esa gracia tiene que ver con esforzarnos en la palabra de Dios y en la oración y poder vencer toda esa resistencia natural de la carne y toda la resistencia diabólica y toda la resistencia de la mente del mundo para no hacerlo. Quinta sugerencia: mantenga un cuaderno para anotar. Tenga un cuaderno ahí listo, porque en cualquier momento le puede hablar Dios, le puede revelar algo,
y debe estar listo para anotar. El tercer problema es el problema de la sequía espiritual. A veces sentimos que no estamos ganando nada de nuestro tiempo devocional. Eso se llama la batalla de la nada. ¿Por qué a veces pareciera que todo se empeora cuando oramos? A veces oramos para que nuestros hijos cambien y se ponen más rebeldes. Oramos para que nuestro cónyuge cambie y se pone peor. Oramos para que la situación económica mejore y empeora. Y cada vez va de mal en peor. Y uno llega a preguntarse, ¿de qué sirve entonces orar? Lo más que oro, lo más que recibo lo contrario a lo que pido. Recuerde siempre esto. Nuestras oraciones y nuestra lectura, nuestro tiempo con la palabra de Dios son una semilla que se siembra. Nadie siembra una semilla de un árbol de limón y espera al siguiente día o a la siguiente semana tener un árbol con limones. Por supuesto que no, tiene que esperar. Lo siembra y luego tiene que regarlo y cuidarlo y esperar, y va a tardar 2 o 3 años, pero si lo cuida y lo riega y está pendiente, seguramente va a tener el limón después de 2 o 3 años. Lo mismo sucede con nuestras oraciones. Tenemos que seguirlas regando cada día con la oración. Cuando estamos orando y leyendo, estamos regando las promesas de Dios, que son sí y son amén. La Escritura dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad ya nos han sido dadas. Ya nos fue dado todo. Dios ya nos dio todo. Ya lo ganó en la cruz. Ya tenemos todas las promesas. Ya tenemos todo lo que Dios ha prometido. ¿Qué debemos hacer entonces? Tenemos que apropiarnos de ellas. ¿Y cómo nos apropiamos de las promesas? Primero sembrándolas y después regando, sembrando y regando, leyendo y orando, orando y leyendo. Pues al hacerlo estamos regando, cuidando, abonando esa semilla que se sembró, esa petición de oración que se sembró y que sabemos que va a dar fruto, pero va a tomar tiempo. El Evangelio sí funciona. El plan de Dios y las promesas de Dios sí funcionan, pero se requiere esfuerzo, se requiere tiempo y se requiere constancia, perseverancia. La oración y la palabra de Dios sí funcionan, pero como descubrimos en la primera sesión, a la carne no le gusta y no le gustará jamás, razón por la cual tenemos que seguir esforzándonos por el resto de nuestras vidas. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es: nunca juzgue su tiempo devocional por sus emociones, sentimientos. Nunca juzgue su tiempo devocional por sus emociones o sus sentimientos. El justo vivirá por la fe, no por lo que sienta. Si no siente ganas, de todas maneras hágalo. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, dijo: ¿sientes ganas de orar? Ora. No pierdas el maravilloso privilegio que te está dando Dios de que tengas ganas de orar. Y si no tienes ganas de orar, ora. No sea que te quedes en esa situación tan miserable de vida. Sea cual sea nuestro sentimiento, tenemos que orar. La verdad es que conforme uno avanza en la vida cristiana, cada vez siente menos. Cada vez hay menos emociones y sentimientos. Cada vez hay menos ganas de hacer las cosas, porque Dios quiere que crezcamos en fe, que andemos por fe y no por vista. Que no vivamos en la carne, sino que vivamos en el Espíritu. Y eso implica tomar decisiones. Y esas decisiones tienen que ser conforme a lo que Dios escribió, conforme a lo que Dios dijo, no conforme a lo que yo siento. Debemos vivir con base a principios, no a emociones, a decisiones, no a sentimientos. Entonces las emociones nos pueden variar por su condición física, desobediencia a Dios, caer en la rutina, apresurarnos en el tiempo. Nos sentimos cansados porque desobedecimos a Dios, hicimos algo que no debíamos haber hecho y nos sentimos culpables. Ahí es cuando más tenemos que orar, por caer en las rutinas. Se nos hace como una rutina. Por eso es que hay que conocer diversos métodos. Y el apresurarnos en el tiempo, el andar con prisas, nos afecta. El cuarto problema es el problema de la diligencia.
Su problema mayor será la batalla para mantenerse constante en su tiempo devocional. Puede ser que empiece bien y durante unas semanas lo haga bien, pero luego falla un día y luego falla otro día y luego ya no lo hace durante 15 días. La diligencia es la disciplina aplicada. Es el haber más precioso del ser humano, la diligencia. Y esa es una constancia, es la perseverancia. Es mejor poquito diario que mucho hoy y nada en 10 días. Entonces hay 3 sugerencias aquí. Primera sugerencia, hagamos un pacto o voto con Dios. Funciona. Hoy en día están de moda los pactos, pero casi siempre son pactos para dar dinero. Los predicadores dicen, haga un pacto con Dios y esta promesa que usted tiene, páctela con Dios dando dinero. No hay nada más antibíblico que eso. Eso está totalmente fuera del orden de Dios. Dios es un Dios de pactos, pero no de pactos de dinero, sino de pactos espirituales. Entonces funciona pactar con Dios cuando se trata de su voluntad. Es su voluntad que oremos en todo tiempo. Es su voluntad que tengamos un tiempo aparte, como lo tenía Jesucristo todas las mañanas. Cuando era muy oscuro, se iba a un lugar apartado y allí oraba. Segunda sugerencia, prepárese para las excusas de Satanás. Hay algunos predicadores y pastores que han dicho, no eso del tiempo a diario a solas con Dios, eso es legalismo. Yo estoy todo el día con Dios, yo tengo comunión con Dios todo el día. Yo no voy a limitar a Dios a un tiempo a solas con Él. Ellos están totalmente equivocados. ¿Por qué? Por la simple y sencilla razón de que Jesús se pasaba 3 o 4 horas al día a solas orando, todos los días. Entonces, si nuestro ejemplo es Jesús, tenemos que seguirlo a Él, imitarlo a Él, y Satanás nos va a poner muchas excusas, hasta bíblicas. Que estamos en la gracia y no en la ley, que Dios sabe nuestras necesidades y sabe lo que necesitamos, y bueno, nos presentará muchas excusas. Tercer sugerencia, deje su Biblia, su cuaderno y pluma preparada para el siguiente día. Número 5. ¿Qué pasa si no lo hago un día? Bueno, no se sienta culpable, es por gracia. No es por ley, no se sienta culpable por un día que no lo haga, no va a caerle un rayo del cielo. Segundo, no sea legalista, no es por ley sino por gracia. Ya si no pudo por la mañana, hágalo al mediodía o en la noche, pero no lo deje de hacer y no deje de perseverar. Tercero, no se dé por vencido. Lleve un diario y anote cada día a qué hora oró, cuánto leyó, porque eso nos ayuda a perseverar, a no darnos por vencidos. Generalmente toma de 3 a 4 semanas para acostumbrarse a algo nuevo. Toma entre 21 y 28 días si hago algo a diario, sin interrupción, para que se me haga un hábito. Luego toma de 3 a 4 semanas para que se convierta en un hábito. Entonces me acostumbro al mes y al segundo mes ya se me hace un hábito. Y es como bañarse todos los días o cepillarse los dientes 3 veces al día. Quien tiene el hábito a veces no se baña porque no le dio tiempo. A veces no se lava los dientes, pero no pueden pasar 2 o 3 días sin que lo haga. Se siente incómodo, algo le hace falta. De igual forma, cuando la oración se ha hecho un hábito, a veces 2 o 3 días pueden pasar, porque una causa u otra, pero es algo que no podemos dejar de hacer, porque ya es algo que se arraigó en nuestras vidas. El propósito de esta enseñanza es que aprendamos cómo arraigar la oración y la lectura bíblica, y los otros 2 hábitos como algo que está impregnado en nuestras vidas, y que no lo podemos dejar de hacer, ni lo vamos a poder dejar de hacer por el resto de nuestra vida. Entonces vamos a ver ahora cómo revitalizar nuestra vida de oración, hablando con Dios. Alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Entonces, para revitalizar nuestra vida de oración, el primer consejo es: acérquese en oración con una actitud correcta. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre,
que está en lo secreto. Así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos, porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. En Mateo 6, del 5 al 8, nos da 3 actitudes con las que debemos acercarnos en oración a Dios. La primera actitud es: sea real, verdadero. Cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. No trate de impresionar a la gente. No trate de impresionar a Dios. ¿Por qué es vital ser genuino al orar y no tratar de impresionar a Dios o a otros? Dios no necesita que oremos con palabras rebuscadas y muy sofisticadas cuando hablemos con Él, sino que hablemos con Él como sus hijos. Dios ha establecido las formas en que quiere que oremos, pero debemos dejar la actuación, el fingimiento, la hipocresía. Hipocresía es una palabra que de su significado original significa acto teatral. Tenemos que dejar eso lejos de nuestras vidas. No es malo, no se confunda, no es malo ni incorrecto orar con palabras rimbombantes y con palabras así elaboradas, o orar a gritos y con lágrimas y lamentos. Por supuesto que no, pero, y aquí hay un pero grande, si esas palabras rimbombantes y esas palabras de oh Altísimo, amantísimo Señor, si esos gritos y lamentos son fingidos, son actuados, entonces no le agradan a Dios. Si cuando estamos a solas, sin que nadie nos oiga, y usamos esas palabras y le decimos a Dios Altísimo Señor y le decimos amantísimo Padre, es correcto. Si cuando estamos a solas gritamos, gemimos, lloramos, entonces no hay nada malo de orar así en público. Y si oras así, la gente te critica, ni modo, porque tú tienes que orar en público exactamente como oras a solas. Pero si a solas no lo hacemos, si a solas no usamos palabras rimbombantes y elaboradas, si a solas no lloramos, gritamos y gemimos, pero cuando hay personas presentes sí, entonces hay una mala actitud en el corazón de querer impresionar o de ser como los fariseos, que Jesús les dijo que les gustaba orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto por los demás. Tristemente, la hipocresía ha invadido la iglesia y mucho de lo que se hace en público es para quedar bien con los demás, para impresionar o ser mejor que otros. Y eso no le agrada a Dios, porque Dios ve el corazón. Jesucristo explotó, estalló contra los hipócritas y los reprendió duramente. Tenemos que ser auténticos y que nuestras oraciones en público sean tal y como lo son en privado, que seamos auténticos. Segunda actitud. Es una actitud relajadora, tranquilo. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. No tenemos que gritarle a Dios. Sin embargo, a veces estamos en una situación difícil y desesperada y gritamos, como aquel que gritaba en voz alta: ¡Señor Jesús! Y un hermano que estaba cerca le dijo: no grites, Dios no está lejos. Y el angustiado que oraba le respondió: claro que sé que Dios no está lejos, pero el que está lejos de Dios soy yo. Es cierto que cuando estamos angustiados clamamos y gritamos, pero eso es en ocasiones de angustia y necesidad. Pero hablando de la vida diaria, de la regularidad, de lo que hacemos todos los días, lo normal tiene que ser tranquilos, relajados, porque estamos con nuestro Padre, que es el Dios del universo, y es nuestro Padre amoroso que se deleita en escuchar nuestras oraciones y en que pasemos tiempo a solas con Él.
Y tercera actitud, una actitud reveladora. Diga a Dios lo que quiere. Significa que tenemos que decirle a Dios exactamente lo que sentimos, abrirle nuestro corazón a Dios, derramar nuestro corazón delante de Él. Y al orar, no hablen solo por hablar como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. No sean como ellos. Segunda forma de cómo revitalizar nuestra vida de oración. Use el modelo de Jesús para orar. El Padre Nuestro nos lo dio Jesús como una guía para orar, no como una letanía que debemos repetir una y otra vez. Ni Jesús ni sus discípulos jamás repitieron esta oración palabra por palabra, pero sí la usaron como un modelo, como guía para orar. Veámosla a continuación. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Las 6 partes de la oración. La primera parte es adoración, expresar mi amor a Dios. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hay 2 clases de alabanza. La primera es adoración, alabar a Dios por lo que Él es, por sus virtudes. Y la segunda es acción de gracias. Alabamos a Dios por lo que ha hecho. Ahora, ¿cómo alabar a Dios? Primero, recuérdese a usted mismo de las promesas que Dios ha hecho y las que están contenidas en el significado de sus nombres, y afírmese en estas promesas. ¿Sabía que Dios tiene varios nombres? Todos están en la Biblia, y cada uno describe una faceta de su carácter. Puede tomar cada nombre y enfocar individualmente como Dios es realmente. Use los nombres en su oración como afirmación de alabanza. Piense en las implicaciones de estos nombres y tendrá cosas en abundancia por las cualidades de alabar a Dios. Segundo, mientras lee su Biblia, haga una lista de las cualidades del carácter de Dios y revísela cuando ore. Significado de los nombres de Dios. Jehová Shammah, el Señor está allí. Dios está presente con nosotros, Dios está aquí, nunca estoy solo. Jehová Roi, el Señor es mi pastor. Dios me guía, alimenta y protege. Jehová Jireh, Dios es mi proveedor, Él sabe lo que necesito. Jehová Rafa, Dios es mi sanador. Dios puede sanar mi cuerpo, mis emociones, mi alma y mis relaciones. Jehová Tzidkenu, Dios es mi justicia. Dios me acepta y me perdona a través de Cristo Jesús. Jehová Kadesh, Dios me santifica. Dios me hace santo y semejante a Cristo, a través de la persona de Cristo Jesús. Jehová Shalom, Dios es mi paz. Dios me da paz en toda circunstancia. Jehová Nisí, Dios es mi estandarte. El Señor es mi victoria en conflictos. Porque mire, la clave de una oración efectiva es esta. La clave es el carácter de Dios. Es la base para nuestra persistencia al pedir. Dios contesta las oraciones que reconocen quién es Él. ¿Por qué debemos adorar a Dios? ¿Acaso Dios necesita nuestra adoración? Muchos no entienden por qué tienen que alabar a Dios diciéndole sus virtudes, que es hermoso, precioso, bueno, compasivo, misericordioso, invencible, lo máximo, etc. Cosas que Él ya sabe que es. Dios ya sabe que es así. Él es Dios. Ni tampoco entienden por qué tienen que decirle a Dios que lo aman, siendo que Dios ya sabe si de verdad lo aman o no lo aman. Muchos alaban
y exaltan a Dios por obediencia, pero no entienden por qué lo deben hacer. La verdad es que Dios no necesita ni de nuestras oraciones ni de nuestras alabanzas. Dios es Dios y es perfecto y no le falta nada ni necesita absolutamente nada. Sin embargo, hay un factor determinante. Dios es nuestro Padre. Él es quien nos creó, Él es quien nos dio la vida, Él es quien nos da el aliento de vida para que sigamos vivos. Cualquier persona que tenga un hijo o una hija se estremece y se emociona cuando su hijo o su hija le dice que lo ama o que lo admira o que es lo máximo para ellos. Se necesita de verdad ser padre o madre para poder entender la emoción indescriptible que se experimenta cuando un hijo o una hija expresa su amor y afecto hacia nosotros de cualquier manera, con palabras o con acciones. Lo mismo sucede con Dios. Dios es nuestro Padre. Él nos creó y si a nosotros, como seres humanos que somos malos, nos estremece, nos agrada que nuestros hijos nos digan que nos aman, que nuestros hijos nos admiren, a Dios también le agrada que nosotros le digamos lo bueno, hermoso, bello, perfecto y misericordioso que Él es, que exaltemos sus virtudes y que le digamos que lo amamos. Además, hay otra razón muy importante para alabar a Dios. Fuimos creados para adorar. Adorar y alabar son lo mismo. Es expresar nuestro amor a Dios por medio de palabras, por medio de acciones. El adorar está en la naturaleza humana. Si no adoramos, si no alabamos a Dios, adoraremos y alabaremos cualquier otra cosa. Al palo, a la piedra, a las criaturas, al dinero, a un artista, a una novia, a la esposa, a los hijos o aún a nosotros mismos. El Espíritu Santo revela en la Escritura que nos volvemos semejantes a quien adoramos y alabamos. Nos volvemos semejantes a lo que adoramos o alabamos. Entonces, al adorar a Dios, nos vamos asemejando cada vez más a Él y los beneficiados somos nosotros. Por eso nos conviene alabar a Dios, porque nos conviene. Segundo propósito, la voluntad de Dios. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pida que la voluntad de Dios sea hecha en su familia, iglesia, ministerio, trabajo, etc. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. La tercera parte es provisión para mi necesidad. Danos hoy nuestro pan cotidiano. ¿Por qué necesidades puedo orar? Por todas. Y este mismo Dios quien me cuida suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. La clave es ser específico. La cuarta parte es perdón por mis pecados. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Aquí hay 4 consejos cuando ora por sus pecados. Primero, pida al Espíritu Santo le revele todo pecado. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Hay pecados muy evidentes, pero a veces pasamos por alto otros. Confiese todo pecado específicamente.
Los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. Muchos cometen un pecado, por ejemplo, mienten y dicen, Padre, perdóname, y nada más. No, eso no es correcto ni bíblico, porque tienen que confesar, Padre, dije una mentira, perdóname, límpiame con tu sangre. Y después tengo que ir con la persona a la que le mentí, confesarle que le mentí y pedirle perdón. Porque si usted no confiesa bilateralmente hacia Dios y hacia los hombres, entonces va a quedar incompleto. Cuando confesamos nuestros pecados a Dios recibimos el perdón de Dios, pero el pecado sigue atado a nuestro corazón. Cuando lo confesamos a la persona que afectamos, contra la cual pecamos, recibimos liberación. Entonces no solamente necesitamos ser perdonados por Dios, sino también liberados del pecado. Muchos nada más le confiesan sus pecados a Dios, pero no a las personas a quienes afectaron, y por eso siguen atados y todo el tiempo están pecando y volviendo a pecar. Y el plan de Dios para nuestras vidas no es que estemos recayendo continuamente, sino que vivamos en victoria y que andemos siempre en triunfo en Cristo Jesús. Por eso es que la confesión a Dios y las personas es esencial para ser libres de las ataduras del pecado. Tercero, reconcíliese con otros cuando sea necesario. Póngase a cuentas con aquellos con quien está enemistado en lo que dependa de usted. Por lo tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar. Ve primero y reconcíliate con tu hermano. Luego vuelve y presenta tu ofrenda. Y número 4, acepte el perdón de Dios. Si ya lo hizo hacia Dios y ya lo hizo hacia el hombre, entonces acepte el perdón de Dios por fe. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quinta parte, intercesión por otras personas. Ore por la salvación de los perdidos. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Usen las oraciones de Pablo para orar por otros. Aquí puede orar por su país, por sus gobernantes, por otros países. Muchos dicen, ¿cómo pueden afectar mis oraciones a un país como la India o a un país como China? Porque es muy pequeñita mi oración. La verdad es que usted no tiene ni idea del poder de las oraciones. No importa qué tan pequeño o qué tan débil piense que es su oración. Sus oraciones tienen impacto, muchos, más grandes de los que usted se puede imaginar. Por cada oración que eleva por un país, el Espíritu Santo siembra un pensamiento en alguna persona en ese país para convencerle de pecado, de justicia y de juicio, para convencerle de que necesita a Jesucristo. ¿Se imagina si en vez de solo interceder por la salvación de China, intercediese por las casi 500 ciudades principales de China? Estaría entonces influyendo sobre 500 personas diferentes. ¿Se imagina si 10 personas se unen para orar por todas esas ciudades? El impacto sería de llegar a 5,000 personas. Por eso, mientras más sean los que intercedemos, más es el impacto del Espíritu Santo sobre las personas. Y esta es la manera bíblica de cómo surgen los avivamientos. Recuerde que el primer avivamiento en Pentecostés, en Hechos 2, fue el resultado de la oración continua de 120 personas durante 10 días. En la página de Fundación Emanuel tenemos una cadena de intercesión continua por las naciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año, en la cual se puede unir las veces que pueda cada vez que pueda. También puede accesar a esta cadena por YouTube en el canal youtube.com/oración continua o buscando la siguiente frase: Boom 24 oración. Únase a interceder por las naciones y seamos partícipes con el Espíritu Santo para impactar el mundo para Cristo. Y la sexta y última parte es protección contra el mal. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del maligno. Satanás quiere vencernos a través de las tentaciones y el temor.
al orar por protección, tendrá la confianza para enfrentar cualquier situación. Pero ustedes, mis queridos hijos, pertenecen a Dios. Ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el Espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el Espíritu que vive en el mundo. Vivimos bajo ataque constantemente. Tenemos que orar para ser librados del mal, para no entrar en tentación, para no caer. Y entonces vamos a estar protegidos. Aquí es cuando podemos ponernos toda la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hay una ilustración muy hermosa sobre el devocional. Es una bicicleta. Una rueda de la bicicleta tiene 6 rayos y la otra tiene otros 6. En la primera rueda es oír la palabra, leer la palabra, estudiar la palabra, memorizar la palabra, meditar la palabra y aplicarla. Si falta uno de esos rayos, la llanta no puede funcionar. Ahora imagínese manejar una bicicleta con una sola llanta. Sí las hay, pero es muy difícil manejarla. La otra rueda tiene 6 rayos: adoración, propósito, provisión, perdón, intercesión y protección. Le animamos a hacer las 4 listas de oración que se describen en la tarea de esta lección y que tienen que ver con esta ilustración de la bicicleta.